Hoy le he dejado poco trabajo a Isaac, no van a ver así el PowerPoint ni nada, digo, voy a dejarle descansar hoy. Bueno, pues como decía Alfredo, bueno, así era un tema que ya hacía un tiempo que estaba pensando, no lo tenía así preparado como para predicar de ello y para compartir, pero bueno, ya que se me ha dado la ocasión, ¿no? Pues digo, pues es un buen tema que creo que es importante como nosotros, o sea, para nosotros como creyentes, de hacer resoluciones en nuestros corazones, ¿no? De tomar decisiones que apunten, como decía el himno, a conocer más a Jesús, a poder experimentar más su amor en nuestras vidas y poder alcanzar las promesas y los propósitos que Él tiene para nosotros, ¿no? Y pensando en esto, ¿no? En qué es una resolución de corazón. Y me venía pues este versículo, esto está en Lucas capítulo 5, es una situación, un encuentro muy conocido, todos lo conocemos, todos alguna vez hemos seguramente usado estos versículos para hablar de que a veces con una palabra es suficiente, ¿no? Y aquí en Lucas capítulo 5, el versículo 27 dice, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y veía aquí una definición muy clara que es una resolución de corazón. Una respuesta a la palabra de Dios. Una respuesta realmente a una persona que recibe y entiende realmente quién le está diciendo sígueme. O sea, no son palabras que salen de la boca solamente de un maestro, de un profeta, sino que es del mismo Hijo de Dios, dice, sígueme. Y él, en respuesta a ello, dice que hace tres cosas. Lo deja todo, se levanta, deja el lugar donde está y le sigue. Y esto para mí, a mí me ayuda mucho a entender, ¿no? Lo que es una resolución de corazón, ¿no? Cómo nosotros también tenemos que tener esas resoluciones en nuestras vidas de cada vez que escuchamos la palabra de Dios, cada vez que leemos, oramos y tenemos nuestros encuentros con Dios. ¿Qué hacemos? ¿Cómo respondemos? Dice en Santiago, capítulo 1, versículo 22, dice, pero no seáis solamente oidores de la palabra, sino hacedores, porque si no, habla de un engaño, habla de algo que puede ocurrir, que puedo estar escuchando y realmente no hay una respuesta. Y creo que es importante esto, ¿no? Que todos los que estamos ahí, en el camino, ahí estamos escuchando la palabra de Dios, que consideremos esto, cómo yo respondo. Tomamos muchas decisiones. El otro día Moisés nos compartía acerca de un salmo y dice que las personas llegamos a tomar hasta de 35.000 a 40.000 decisiones al cabo del día. Pequeñas, grandes, superficiales, relevantes, trascendentes. O sea, tomamos muchas decisiones. Muchas de ellas no somos ni conscientes, las hacemos automáticamente, ¿no? Otras sí que son intencionadas en cuanto a qué vamos a estudiar, qué vamos a trabajar, qué vamos a comer, o sea, hay algo intencionado, ¿no? Pero ¿cuántas realmente hacemos? ¿Cuántas decisiones hacemos realmente para la gloria de Dios? Para favorecer
de alguna manera nuestro crecimiento espiritual, para servir a Dios de una mejor manera, ¿no? Y también aquí hay algo que, mientras estaba mirando este tema, hay alguien que se llamaba Jonathan Edwards, y seguramente muchos lo habéis escuchado. Era un gran teólogo, predicador del siglo XVIII, y siendo quien era, una persona tan reconocida en el mundo evangélico de ese tiempo y de este tiempo también, él cogió y a la edad de 20 años hizo 70 resoluciones. Aquí hay, no creo que se vea mucho, pero hay varias copias y me llamó mucho la atención, ¿no? 70 resoluciones, cosas que él se comprometió a hacer, resolvió en su corazón, y de alguna manera son cosas que le comprometían delante de Dios, le comprometían consigo mismo y le comprometían con los demás. Era resolver que iba a vivir de tal manera que en su vida estas resoluciones iban a ser lo que iban a identificarle como cristiano, lo que iban a definir lo que él iba a hacer, las decisiones que él iba a tomar, ¿no? Y yo pensaba, digo, ¿y mi lista de resoluciones? O sea, ¿soy capaz yo de hacer una lista de resoluciones que haya hecho o que esté dispuesto a hacer por causa de Cristo, por causa de la obra de Dios en mi vida, por causa de la vida de mis hermanos también? ¿Soy capaz o tengo esa disposición o entiendo realmente la importancia que tiene esto, de tener resoluciones en mi corazón? Hay un ejemplo también que seguramente muchos conocéis y trata, yo no lo sabía, hay una película que se llama Carros de Fuego, seguramente la habréis visto algunos, yo realmente no la he visto, ¿no? Pero sí que un poco escuché la historia de que había un corredor muy bueno, ¿no? Que se llamaba Eric Liddell, que era escocés, y este hombre era una promesa, era alguien que realmente era de los mejores del mundo, y él mismo quería ser el mejor del mundo, el mejor corredor del mundo. Y este hombre también era creyente, y también tenía su parte en la iglesia, él predicaba, él tenía, bueno, venía de una familia creyente, y llegó el momento que llegó al punto más importante y crucial de su carrera deportiva, y era que iba a participar en los Juegos Olímpicos de 1924. Y entonces este hombre iba a correr los 100 metros lisos y todos apostaban por él. O sea, era algo evidente, va a ganar, o sea, va a ser el estrella. Entonces este hombre, meses atrás, cuando se enteró que en las eliminatorias para hacer la carrera iban a ser en domingo, él tomó una decisión muy peculiar para el mundo. Y era que él se negó a participar de la carrera. Y era porque él había resuelto en su corazón que los domingos era el día para el Señor, ¿no? Y no quiero decir con esto, ¿no?, que ahora, pues, sea el domingo ya, sí que es importante. Creo que nos define y nos identifica realmente quiénes somos y para quién vivimos y a quién realmente queremos servir y seguir, ¿no? Y a mí me hacía pensar esto, como algo, ¿no?, tan importante que podría pasar, decir, bueno, no pasa nada. El hombre era dominado, controlado por sus resoluciones, por sus convicciones, ¿no? Y esto es algo que nosotros también creo que necesitamos. Son nuestras convicciones de
en quién hemos creído, de los principios de la palabra de Dios, y creo que nos ayuda tanto a guardar como a afirmar nuestros corazones en medio de un tiempo tan complicado y en una sociedad tan difícil en la que estamos viviendo. Necesitamos, yo lo digo como necesidad, como algo personal. Yo digo, tengo que tener mis convicciones muy claras. Mis decisiones tienen que estar basadas en qué es lo que Dios me dice, qué es lo que Dios quiere para mi vida, ¿no? Y este hombre dice que después, como no pudo participar en esa carrera, le propusieron si quería competir en la de 400 metros lisos, ¿no? Y él, decidió correr, se preparó, y este hombre dice que no solamente después ganó la medalla de oro de esa carrera, sino que batió un récord mundial, ¿no? Y la realidad es que cuando nosotros resolvemos en nuestros corazones, basados en lo que dicen las Escrituras, convencidos en que y viendo claramente que es en obediencia a la palabra de Dios, dice que Dios honra. Dios honra a los que le honran, ¿no? Y este hombre Dios le honró. Le honró, ¿por qué? Porque él se aferró a su resolución, a su convicción, ¿no? Y yo lo digo esto un poco para que podamos entender, ¿no? Qué importante y qué beneficioso es poder vivir así, ¿no? Poder ser personas de convicción. Y sé que yo hablo que seguramente muchos ya las tenemos. O sea, no voy a decir que sea algo que no hay. Seguramente hay ese corazón o esa disposición a tener estas convicciones, ¿no? A tener esas resoluciones de corazón. Pero sí que veo también ejemplos en la Biblia que personas que aparentemente tomaron una resolución de corazón y, en este caso una persona, y era Pedro, y si queréis vamos a leerlo, es en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú una vez vuelto confirma a tus hermanos. Y él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y aquí vemos a Pedro, ¿no? Él tenía una disposición. Él tenía un deseo fuerte de servir al Señor y de seguirle. Aparentemente lo tenía muy claro. Tenía muy claro hacia dónde se quería dirigir. Quería seguir a Jesús y si hacía falta ir hasta la muerte con él. Pero el Señor le dice: así no, así lo que vas a hacer va a ser negarme. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué a veces en nuestra emoción, en nuestro deseo bueno, no sé que era como aquí Pedro, era un deseo bueno, era algo que se había propuesto que estaba bien, pero
no era por emoción. O sea, él fue movido por la emoción y confiando en sus propias fuerzas. Y era algo que el Señor le dijo, así no. Y Pedro tuvo que aprender una lección en todo esto. Pedro tuvo que saber que antes de ser usado por Dios, antes de poder estar dispuesto de esta manera, él tenía que ser quebrantado. Había algo que nos decían ahí en el campamento de Guadalajara, en uno de los estudios. A veces el título de la predicación parece que ya te habla, ¿no? Y había un título que decía, Dios solo puede usar una vasija que esté rota, ¿no? Y claro, ¿no? O sea, ¿quién va a usar una vasija rota? O sea, nadie la usaría para nada. O sea, es algo que... Pero Dios va a usar personas que realmente han sido quebrantados. Han entendido que no tienen la capacidad para vivir la vida cristiana por sus propias fuerzas. Han entendido que por muchas emociones y por muchas veces que las cosas nos animan, no es suficiente. Y eso son cosas que el Señor nos va enseñando. Porque si no aprendemos, yo me he dado cuenta que empieza a haber como un círculo vicioso, si se me permite decir, en el que tomamos una decisión, nos comprometemos y después, porque lo hacemos por nuestras fuerzas o por emoción o lo que sea, después ya llega el día a día y la presión y los problemas y las situaciones y nada que ver con lo que nos decidimos hacer o comprometernos con el Señor, ¿no? Y creo que es algo, ¿no? Que qué bueno tener los conceptos claros, qué bueno tener la disposición para hacerlo, pero también, ¿no? Saber que Dios no nos pide vivir una vida que podamos vivirla por nosotros mismos. La vida cristiana yo creo que no es una vida que la podamos vivir por nosotros mismos. Es una vida de poder. Es una vida en la que dependemos totalmente del Espíritu Santo. Lo que hacemos sin el Señor es cuestión de tiempo. O sea, se desvanece, se va, no permanece. Pero cuando nosotros somos entendidos que dependemos totalmente de Dios y que lo que hagamos cuando salgamos por esta puerta, o sea, realmente necesitamos al Señor en cada paso que damos. Yo no sé si has tenido esos momentos que dices, es que voy a dar un paso y es que necesito al Señor, es que no puedo. Y tener ese entender y resolver en mi corazón, no voy a hacer nada que no sea dependiendo totalmente del Señor. No voy a ir a predicar el Evangelio sin depender totalmente del Señor. Y no voy a hacer tantas cosas que son normales del día a día sin depender totalmente del Señor. Porque es ahí donde realmente nosotros vamos a ir en una dirección correcta, ¿no? Y luego miraba otra resolución, y esto está en Ruth, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, versículo 16. Si hace falta no lo busquéis. Yo creo que seguramente muchos ya conocemos la historia del libro de Ruth. Pero hay una frase muy, muy conocida. Y como de ella, de otros personajes bíblicos, si de algo nos acordamos de ellos, ¿sabes de qué es? De sus resoluciones de corazón. Lo que cambió la historia y lo que hizo que saliera a la luz y supiéramos acerca de sus vidas
fue las resoluciones de corazón que hicieron para con Dios. Sabemos de reyes, había reyes que cuando, me parece que era Josías, que cuando descubrió la ley de Dios, descubrió el libro de la ley, él rasgó sus vestidos y derribó altares, ¿no? Las resoluciones de corazón. Hubo una respuesta a la palabra de Dios, ¿no? Y aquí Ruth, en el capítulo 1, versículo 16, la frase es, la decimos juntos, ¿la sabemos? ¿La tenéis? ¿Qué dice? Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Eso es una resolución de corazón. Una mujer que era viuda, pobre, extranjera, marginada, una mujer que no tenía posibilidades de participar de nada, una mujer que se había quedado sin marido, que no tenía, quizá, o sí, tendría otras opciones, porque Noemí, su suegra, sí, le dijo, vuélvete a tu país, ¿yo qué más te puedo ofrecer? Ya está, no tengo más hijos, y si ahora decidiera tener hijos, o sea, ¿esperarías tú tanto tiempo para volver a estar, ¿no? O sea, ya no tenía nada que le vinculara a Noemí, no tenía absolutamente nada, pero ella vio algo, vio en la vida de Noemí, y seguramente por su marido, por las cosas que ella conoció quién era Dios, conoció los beneficios que había traído al pueblo de Dios seguramente. La historia del pueblo de Dios era algo muy, muy compartido y muy dentro de la cultura y de la vida del pueblo de Dios. O sea, era algo que se sabía muy bien. Y esta mujer, cuando tú lees esto, dice, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Determinante. Aquí no hay intenciones. Antes decía Alfredo, hay algo que es intencional. Nosotros vamos hacia una dirección, pero a veces nos quedamos solamente con la intención, ¿no? Y incluso nuestras palabras o nuestra manera de expresarnos, yo me doy cuenta, ¿no? Incluso bueno, si Dios quiere, voy pues no sé, ¿no? Voy a servir a la iglesia en este aspecto. Si Dios permite, voy a ir a predicar el Evangelio, ¿no? O me gustaría que el Señor me usara para esto, ¿no? Y realmente tú cuando lees esta frase, no, o sea, tú cuando vas ves los mensajes del WhatsApp, tú ves mensajes y hay muchos mensajes que dice, ¿qué habrá querido decir? ¿Esto o esto? ¿No? O sea, siempre hay este punto ahí de leer entre líneas, ¿no? ¿Y qué es lo que me ha querido decir? ¿No? Pero cuando leemos esta frase, no hay nada entre líneas. No hay absolutamente una cabida para sí, no, una resolución de corazones es así. No es solamente una intención, sino que es una resolución. Es determinante, ¿no? Y que nuestras palabras, que cuando decimos sí quiero, vayan acompañados con los hechos, ¿no? Y vemos la historia de Ruth, que eso fue una realidad. Eso fue una realidad. Ella estuvo ahí, se puso bajo las leyes del pueblo de Dios, bajo el gobierno de Dios, y ella se mantuvo ahí, hizo lo que tenía que hacer y el Señor la prosperó. El Señor le permitió casarse con Boaz. Bueno, no, creo que la sabemos, ¿no? Todos la historia. Y al final, incluso, ella fue parte del linaje del Mesías.
fíjate, una resolución, cómo Dios la va a bendecir y la va a honrar, ¿no? Una mujer como era y cómo Dios la honró de tal manera. Por eso digo la importancia, ¿no?, de que en nuestras vidas también no pensemos que nuestras resoluciones o decisiones que hacemos para con el Señor, que nadie las ve. Dios ve y Dios honra y Dios recompensa, ¿no? Y luego también tenemos otra resolución en Josué 24:15. A ver si la adivináis. Esta, sin mirar. ¿Cuál? Yo y mi casa serviremos al Señor. Otra resolución. Otra resolución. Pero yo sé que a veces, y es algo que nosotros deseamos, ¿no? Deseamos servir al Señor, deseamos que las personas que amamos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, que también sirvan al Señor. O sea, es lo mejor que tú puedes hacer, es donde tú puedes invertir mejor tu tiempo, tu vida, ¿no? Nos dice en Romanos, dice que por la misericordia de Dios, ¿no? Dice, así que por la misericordia de Dios, en el capítulo 12, me parece que dice que, lo voy a leer porque si no ya me voy a liar, un momentito. Así, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y esto tiene que ver con que así como Dios ha tenido misericordia y todo lo que ha hecho Dios por tu vida, lo más inteligente que tú puedes hacer es ofrecer tu vida a Dios. Eso es lo más inteligente que puedes hacer. Y por eso cuando hemos leído esto de Josué, yo y mi casa serviremos al Señor, Josué sabía. O sea, lo más inteligente, lo más sensato que yo puedo hacer, después de todo lo que Dios ha hecho por nosotros, después de la manera en la que se ha revelado, se ha manifestado en nuestras vidas, es servirle. Pero sí que puede pasar que podemos decir, yo quiero servir a Dios. Y sí, es una buena resolución, pero necesitamos ser específicos, porque a veces pasa esto. Vamos a nivel general. Yo quiero agradar a Dios. Yo quiero servir a Dios. Yo quiero honrar a Dios. Dime cómo lo quieres hacer. Plantéate, ¿no? Como este hombre, ¿no? Que 70 resoluciones. ¿Cómo vas a servir al Señor? Si tú estás en casa con los tuyos, ¿cómo vas a servir al Señor? A veces sé que el día a día se hace complicado, pero un servir al Señor tiene que ver con un compromiso. Y a veces se trata un compromiso, por ejemplo, de los padres hacia los hijos en darles una educación en los principios de la palabra de Dios. A veces es vivir en integridad, vivir como Dios quiere que vivas. Hay cosas puntuales que cada uno tiene que saber específicamente cómo lo voy a hacer. Si yo hoy digo, yo quiero servir al Señor, tengo que saber cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque es intencional. Servir a Dios es algo intencional y algo específico. Porque Dios puede usar a cada uno de una manera diferente. Y así como en la iglesia somos partes del cuerpo, somos un cuerpo, y todos los miembros son diferentes, y cada uno de alguna manera sabe, o debería saber, o debería buscar saber qué parte, y cuál es su manera en la que él puede servir a Dios. Y Dios nos quiere usar a todos. Y Dios tiene
tiene para cada uno un lugar y una manera en la que tú vas a honrar a Dios de una manera muy, muy evidente. Y eso es lo que cada uno necesitamos. ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Y por último hay otra resolución que seguramente es en Daniel capítulo 1, la conocemos. Versículo 8, la sabemos, ¿no? ¿Y Daniel qué hizo? Propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Propuso en su corazón. Yo pensaba en los padres de Daniel, porque a veces vemos a Daniel, pero detrás de Daniel hubo algo, hubo un cuidado. Hubieron personas ahí que seguramente sus padres estuvieron orando por él, enseñándole, guiándole. Y aquí Daniel, no sé si tenía 14 años, 15 años, creo que algo escuchaba así, ya tenía claras sus convicciones, porque ahí no estaban sus padres, ahí nadie le veía, ¿no? Él podría haber pasado, o sea, al final estoy obedeciendo lo que dice el rey, a mí lo que me digan, ¿no? Pero Daniel tenía las cosas muy claras, él no quiso contaminarse, quizá porque la comida estaba ofrecida a los ídolos, o era comida inmunda, había cosas que él sabía muy claro que a Dios no le agradaban y que sabía que Dios estaba con él y Dios le veía, ¿no? Y no dejó que toda la presión que había, porque imagínate, ¿no? Él se sentaba a comer, él se sentaba en la misma mesa, ¿no? Le cambiaron el nombre, o sea, es como decir, vas a un lugar y, o sea, te cambian todo, te cambian el nombre, te quieren decir cómo tienes que vestir, te tienen que decir lo que tienes que comer. No sé si os suena esto, pero yo creo que es lo que pasa. Pero hay algo que no nos pueden obligar. Tú comes lo que quieres. Esa es la realidad. Y fíjate, cuando Daniel se propuso en su corazón no comer de la comida del rey, dice que Dios le dio gracia a los ojos del eunuco. No hay una excusa. O sea, a mí esto me hace ver, o sea, no hay una excusa para, bueno, es que todos lo hacen, o no sé, ¿no? ¿Qué excusa puede haber, ¿no? Pero cuando uno se propone en su corazón, no me lo voy a comer esto. Esto no me lo voy a comer. Y vemos que Daniel halló gracia. Y vemos que Daniel se mostró íntegro, ¿no? Él y sus amigos. También lo que se propuso en su corazón también influyó en sus amigos. Lo que nos proponemos en nuestras vidas también va a afectar a las personas que nos rodean. Y qué bueno que en mi vida puedan ver a alguien que tiene unas convicciones, porque ese es el testimonio. A veces, a mí me ha pasado, he visto hermanos o hermanas, y más al principio cuando yo apenas conocía nada de las cosas del Señor, a mí no era tanto lo que me decían, no era tanto que me pudieran hablar versículos de la Biblia, ¿no? Sino que eran esos momentos donde por sus convicciones no entraban en cosas que yo esperaba que entraran. No me respondían como yo esperaba que me respondieran. Y no veía en ellos una actitud que esperaba que tuvieran. Y eso para mí era un testimonio. Personas que tenían resuelto en su corazón servir a Dios fuera donde fuera. Estuvieran donde estuvieran.
Y muchas veces no solamente a la vista, o sea, a veces hay momentos que o sea, nos ven más de lo que pensamos. O sea, y nosotros vemos a las personas más de lo que ellos piensan. Yo creo que nos pasa, nos observamos, nos fijamos. Y más las personas que nos rodean y que no son creyentes, dice, este es cristiano, a ver, pues las actitudes que nacen de una resolución de corazón son las que rompen los esquemas muchas veces. Yo esperaba blanco y resulta que me dice negro. Yo esperaba que hiciera esto y resulta que hace lo otro, ¿no? Y qué importante, ¿no? Hay una fábula, con esto quiero acabar, que es una pequeña historia. Dice que había una guerra entre aves y ratones, ¿no? Y dice que en medio de esa guerra había un murciélago. Entonces, cuando los pájaros, las aves ganaban la guerra, dice que el murciélago extendía sus alas, se ponía a volar al lado de las aves y se ponía de parte de ellas a la parte de los vencedores. Y que cuando ocurría lo contrario, y eran los ratones los que estaban ganando, dice que este murciélago escondía las alas y se ponía con los ratones y se ponía al lado de los, ¿no? Y entonces, durante mucho tiempo iba haciendo así. Y llegó el momento que se paró la guerra. Y alguien dijo, ¿dónde está el murciélago? Y todos buscaban al murciélago. Y al final encontraron el murciélago y este, avergonzado, dice que salió volando y se metió en una cueva y hasta el día de hoy, ¿no? Es una ilustración para decir, ¿no? Qué fácil es caer en esto. A veces podemos estar en un lugar aquí como este y extender nuestras alas y luego estar en otro lugar, cada quien sabe, y esconder nuestras alas, ¿no? Pero llega el día que uno se tiene que definir. Llega el momento donde tus convicciones, tus resoluciones van a ser lo que van a determinar, como la ilustración de este corredor. Llegó el día que él tuvo que tomar una gran decisión. Quizá no llegamos a decisiones tan grandes, pero sí que en muchas ocasiones tenemos la oportunidad de mostrar a Cristo, de hablar del Evangelio y no lo hacemos. Por lo menos a mí me pasa. Y creo que Dios tiene misericordia y necesitamos, ¿no? Necesitamos que de alguna manera el Señor pues, nos avive con su palabra y podamos ver lo que vio este hombre, Leví. De tal manera que al recibir la palabra, dice, lo dejó todo, se levantó y le siguió. Esto es una ocasión, pero ¿cuántas ocasiones yo necesito tener esa actitud? Deja lo que estás haciendo, levántate y sigue al Maestro. ¿Cuántas cosas tengo que dejar de hacer y otras tengo que empezar a hacer? ¿No? Y que había algo que me gustaba, como la definición, ¿no? De cómo una persona recibe el Evangelio. El Evangelio tiene poder para llenar tu mente de tal manera que conmueve tu corazón y de tal manera que inclina tu voluntad a seguir a Cristo. Ese es el Evangelio bien recibido.
Porque a veces llenamos mucho nuestra mente, pero no llega al corazón. Y si no llega al corazón, no hay una resolución. Y era esto lo que un poco quería compartir con vosotros.